Muy bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien todos en casita. Y bueno, vamos a iniciar nada menos que nuestro segundo tema, ojo, segundo tema del tercer periodo. ¿Ya? Como tú puedes visualizar, la asignatura es Historia Universal y esta clase está dirigida para quienes, para los estudiantes de nivel 2. Y el tema que vamos a tratar con los chicos de nivel 2 es un tema que se llama la Guerra de los 100 años, que en realidad no dura 100 años, y la Guerra de las Dos Rosas, ¿correcto? Son unos capítulos de la historia de la Edad Media y luego estas guerras van a ser inspiradas para hacer series y películas con tramas muy interesantes, ¿no? Son hechos reales, pero luego ya le suman algunos aspectos de ciencia ficción. Pero bueno, nosotros estamos en la parte histórica y daremos los datos más resaltantes de estas dos contiendas. Veamos entonces. Ahí está. La guerra de los 100 años, la guerra de las dos rosas y la práctica que está súper facilita. ¿Ya? Miren chicos, vamos a soltar acá los dos puntos principales. ¿Ya? Tenemos acá. Vamos a comenzar con la guerra de los 100 años. Como te decía, en realidad no duró 100 años, sino duró 116 años. Sino que los historiadores ya lo han puesto nada menos que, ya pues no, 100 años. Lo han encasillado. ¿Ya? A ver, esta guerra de los 100 años enfrenta nada menos que a dos países que van a ser rivales, pero muy rivales en ese entonces. Hoy en la actualidad son países que han cerrado estas viejas heridas y podemos llamarlo que son aliados, ¿no? Pero hace, ¿cuánto? Hace unos 700, 800 años atrás, ¿no? Resulta que se enfrentaron las casas europeas francesa y nada menos que la inglesa. Así que fue entre los reinos de Francia e Inglaterra. Como decía, son 116 años. Y en estos 116 años se han dado un promedio de más de 37 batallas. Profe, 37 sí. ¿Y por qué se pelearon? ¿Cuál fue el medio del asunto? Vamos a resaltar lo más importante. ¿Ya? A ver, comencemos. La guerra de los 100 años finaliza con el rey Felipe IV de Francia, de la dinastía de los Valois. Vamos acá a poner uno. Al iniciar, miren, estoy escribiendo, ¿ah? ¿De dónde hemos hecho? Al iniciar el conflicto, fue, acá, ¿no? La dinastía fue Capeto. ¿Ya? Y ahí tenemos a un tal pues Hugo Capeto que funda justamente esta dinastía. Entonces, al iniciar la guerra de los 100 años, ¿quién inicia la guerra de los 100 años en la casa francesa? Los Capeto, ¿correcto? Luego van a finalizar con los Valois, ¿correcto? Con Felipe IV. Ya, eso que queda ahí bien grabadito. En Inglaterra se finaliza el conflicto con el rey Eduardo III, ¿correcto? ¿Y quién dirigió la guerra de los 100 años? ¿Qué dinastía? La dinastía Plantagenet, ¿correcto? Plantagenet. Muy bien, pero luego esta dinastía también va a ser derrocada, ¿no? Luego, derrocada, ¿no? Destituida, ¿no? Removida, ¿no? ¿Por quién? Ya vamos a ver ya. ¿Listo? Entonces, está claro quiénes se enfrentaron, qué tiempo fue, quiénes fueron los reyes con que finaliza el conflicto y cuáles fueron las dinastías. Ahora pasamos acá. Causas nada menos que del conflicto. ¿Por qué se enfrentaron nada menos que ambos países? Miren, he podido colocar ahí un mapita y este mapita nos va a ayudar. Uno fue la posesión nada menos que de la Guyena. Profe, ¿dónde está la Guyena? Acá. Voy a sacar acá mi punterito, la Guyena. Profe, el amarillo es el reino de Francia.
Profesor Rosado es el reino inglés, ¿correcto? Pero resulta que los ingleses, miren, los ingleses tenían un territorio dentro del territorio francés. ¿Y cómo se llama este territorio que aún mantenían los ingleses? Era nada menos que la Guyena. La Guyena era aún un territorio que estaba administrado y nada menos que por los franceses. Pero no era el único. También estaba nada menos que Ponthieu. ¿Ah? Ponthieu también era un pequeño territorio que estaba aún administrado por los ingleses. Pero resulta que los franceses querían nada menos que controlar tanto la Guyena como Ponthieu. Entonces, ¿cuál fue una de las causas? La posesión que querían mantener los ingleses en la Guyena y en Ponthieu. Pero los franceses querían integrar, buscaban la integración de todo su territorio. ¿Correcto? Listo. Muy bien. Vamos acá. Otro, la ambición francesa por Flandes. Ubícate acá, profe, ¿dónde está Flandes? Profe, Flandes está con amarillito. Estaba dentro del territorio nada menos que francés, sí. ¿Y por qué dice, profe, ambición francesa sobre Flandes, sobre esta parte de acá? Resulta que Flandes, es cierto, estaba dentro de los dominios de Francia, pero Flandes era un territorio muy rico, era un valle muy importante, porque era la que proporcionaba nada menos que de lana, había bastante ganado, ¿no? En Flandes, era una zona muy rica, y bueno, podía proporcionar nada menos que de lana, de algodón, al reino de Inglaterra. En realidad, quien controlaba comercialmente a Flandes era nada menos que Inglaterra, ¿correcto? Y Inglaterra tenía un fuerte flujo comercial con Flandes. Eso no le agradaba nada menos que a los franceses, ¿no? Siendo parte de su territorio, parecía que más estaba inclinado con Inglaterra. Así que ahora los franceses quieren controlar ese territorio que en realidad les pertenecía, ¿ya? Y luego tenemos el problema de la sucesión, nada menos que de la corona francesa. ¿Qué es lo que sucede, ¿no? En este caso? Bueno, que en Francia, ¿quiénes estaban gobernando? Los Capeto, luego los Valois. Pero hubo un problema en la sucesión, porque resulta que Inglaterra estaba exigiendo nada menos que la sucesión de la corona, nada menos que francesa. ¿Y quién era un pariente de los inglés que se encontraba en Francia o que tenía un vínculo con Francia? Era nada menos que el rey Eduardo III, quien buscaba que se le coronase como rey de Francia, cosa que no fue viable, ¿no? Y justamente eso desencadena el conflicto entre ambos. ¿Ya? Listo. Ahí están las causas. ¿Ya? Muy bien. Dentro de ellos se dan, dije, un sinfín de batallas, ¿no? Un promedio de más de 30 batallas. Esclusa, Crécy, Poitiers, Azincourt, Orleans. Ahí estamos a de la dama de Orleans. Y finalmente la de Formiuk y Castillon. ¿Y por qué, profesor, vas a hablar de la de Orleans? Porque resulta que los que iban ganando el conflicto eran los ingleses, pero aparece nada menos que una señorita, una mujer, una dama, a la cual le llaman la famosa Dama de Orleans. ¿Y quién era la Dama de Orleans? Nada menos que Juana de Arco. ¿Han escuchado de repente de ella? Hay películas acerca de Juana de Arco, ¿no? Y Juana de Arco era una campesina, una muchachita, que tuvo una vida muy difícil, pero esta muchachita cuando tenía promedio entre los 17 y 18 años, ella aseguraba que había recibido los mensajes de Dios y que ella iba a dirigir nada menos que al ejército francés
para lograr la victoria. Y se presenta ante la dinastía nada menos que francesa, ante la dinastía de los Valois. Y con Juana de Arco a la cabeza, logran tener victorias justamente sobre los ingleses. Y eso se le estaba atribuyendo nada menos que a Juana de Arco. Pero luego la realeza, temiendo la influencia que tenía Juana de Arco, la acusaron nada menos que de hereje, de bruja, ¿no? Y la entregaron ¿a dónde? A Inglaterra, a su enemigo. ¿Y qué hicieron los ingleses? Le ejecutaron nada menos que a Juana de Arco. No hay una historia muy particular, la puedes revisar, hay documentales, películas basadas obviamente en este acontecimiento. Tras la serie de conflictos, el último conflicto se llama Castillón. Es justamente este último Castillón la que sea la victoria de los franceses. ¿Quién gana, profe? Nada menos que la guerra de los 100 años, nada menos que Francia. ¿Ah? Pero obviamente todo pues una consecuencia. Mírame, Francia salió totalmente agotada del conflicto, ¿correcto? Sus reyes pudieron dar golpe de estado a los señores feudales, porque los señores feudales no querían luchar nada menos que en nombre del rey de Francia. Así los Valois, los últimos, ¿no? Completamente lograron la unidad nacional iniciada por los Capetos, ¿no? Que luego dejaron el cargo. Y ya están los Valois. Entonces, Francia ganó, estaba desgastada, había tenido problemas. Inglaterra, ¿qué se había ganado? El desprestigio. ¿Y cuál es una consecuencia? Que Inglaterra derrotada, ahora en Inglaterra se inicia la guerra de las dos rosas. Así que el conflicto de los 100 años provocó en Inglaterra la guerra de las dos rosas, de los Lancaster y los York. ¿Ah? Pero bueno, acá, ¿con qué se pone al final la guerra de los 100 años? Con la paz de Tries. Y con la paz de Tries, los franceses, ¿qué lograron? Anexar nada menos que la Guyena, Ponthieu, y tener un control absoluto sobre Flandes. ¿Ah? Listo. Ahí está la guerra de los 100 años. La guerra de las dos rosas. ¿Qué es esto? Es una consecuencia de la guerra de los 100 años, pero ¿para quiénes? Para los ingleses. Acuérdate que Inglaterra, la guerra de las rosas es nada menos que en Inglaterra. Es una consecuencia de la guerra de los 2 años, ¿correcto? ¿No? Inglaterra sale nada menos que derrotada, ¿no? Y humillada, sobre todo su dinastía, ¿no? Y humillada tras la guerra de los 100 años. ¿Correcto? Y obviamente esto no le ha gustado a los ingleses. Entonces, ¿quiénes tenían el poder en ese entonces? Nada menos que la dinastía de los York, ¿no? Los York con los Lancaster. Pero resulta que ahora los Lancaster acusaban a los York de la derrota de los 100 años. Entonces, la guerra de las dos rosas fue nada menos para tener el control, en otras palabras, el control nada menos que del reino de Inglaterra. ¿Quién controla Inglaterra? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, esta guerra se dio entre Inglaterra, como tuvo causa principal, el desprestigio, miren, ¿ve? De los Lancaster por haber sido humillados en la guerra de los 100 años. Entonces, estos Lancaster estaban fuertemente cuestionados. ¿Qué querían? Tener el control sobre Inglaterra. ¿Quiénes se enfrentaron? La casa, la dinastía Lancaster versus la dinastía de los York. Se enfrentaron de 1453 al año 1485. Los Lancaster eran identificados nada menos que con la rosa roja, con la flor roja. Y los York
nada menos que con una flor blanca. Ah, profe, ¿no? Rosa blanca, ahí está, ¿no? Ah, muy bien, profe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Finalmente, estos Lancaster y estos York se inician en un conflicto, pero al final nadie sale ganando, ¿eh? Nadie. Ni uno de los dos sale ganando, ni los Lancaster ni los York, ¿no? Tuvo una consecuencia, unificación política territorial de Inglaterra, ¿no? Y que dije, oye, ¿qué hacemos? ¿Y quién aprovechó, por llamarlo así, la circunstancia? Nada menos que los Tudor. Una nueva casa, una nueva dinastía. Y dijo, no, oye, hay que casar nada menos que Enrique VII, ¿no? Para que pueda unificar nada menos que a estos dos. Pero bueno, finalmente los que ganaban eran nada menos que los Tudor. Así que fue un conflicto entre los York y los Lancaster, no los Lannister, ese es otro, ¿no? Y bueno, los Lancaster, para no perder el poder de todo, deciden entregar nada menos que a la princesa de los Lancaster a Enrique Tudor. De esta manera, Enrique, se llama así, Enrique VII, ¿no? Lo nombran como el nuevo, nada menos que rey de Inglaterra. Las matanzas, expropiaciones que había acabado con los feudales de las casas inglesas, de los señores feudales ingleses, lo que facilitó que la dinastía de los Tudor implantara el absolutismo y se caracterizaba de los tiempos modernos. Y ahora los Tudor eran los que iban prácticamente, la dinastía Tudor es la que maneja, es la que ahora tiene nada menos que a Inglaterra bajo su control. Y los Tudor van a tener también su dinastía, ¿no? Pero luego también los Tudor van a caer nada menos que, van a ser sustituidos también nada menos que por los Tudor, ¿no? Y por otra casa inglesa que ya veremos más adelante. Ese es el tema, sencillo, ¿ya? Y ahora ponemos acá la práctica. Y la práctica, chicos, facilito, regalado. Dinastía francesa que inicia la guerra de los 100 años. ¿Quién inició? ¿Quiénes fueron? Primero, los que terminan fueron los Valois. Y antes, ¿quién estaban? Los Capeto. Finalmente, ¿quién fue la vencedora de la guerra de los 100 años? ¿Quién? Francia, pues, ¿no? En Inglaterra inicia la guerra de las dos rosas, ¿no? La denominaron la Dama de Orleans, ¿no? La culparon de hereje, Juana de Arco, ¿no? Sobre la paz de Troyes, ¿qué pone? Pone fin al conflicto de la guerra de los 100 años. Pero también podría ser esto, acá hay doble respuesta. Ojo, acá hay una observación. Pone fin al conflicto de los 100 años. ¿Y qué trajo como consecuencia? Significa la derrota de quienes, de los ingleses. Ojo, acá hay doble respuesta. Estamos aclarando, estamos fundamentando, ¿eh? Y 5, la guerra de las dos rosas en Inglaterra enfrentó a las dinastías, ¿quiénes? Los Lancaster y los York, ¿no? Esta de acá es muy interesante, ¿no? Hay una serie muy interesante acerca de las pugnas, de las conspiraciones, ¿no? Pero al final, ¿quiénes se quedan con Inglaterra, por llamarlo así? Nada menos que los Tudor. ¿Ya? Bien, chicos, ahí está la clase. Nos vemos hasta el día nada menos que de nuestra asesoría. Hasta luego.